Empezamos a ir a retiro en algún momento del 2008. No sabemos cuándo fue la primera vez. Éramos un grupo de amigos. Las horas, los días y los años de una persona en situación de calle transcurren en una insistencia agotadora. Intemperie, itinerancia, inestabilidad e insistencia. Sostuvimos la merienda durante 3 años y medio, organizando el encuentro en función de lo que sucedía en el territorio. La dinámica principal consistía en conversar y servir la merienda. Cuando se abordan problemáticas sociales, el vínculo siempre comienza como una asistencia. Sostener la tarea asistencial es fundamental para construir un vínculo de confianza. Una organización no se arma, se asume. Si el retiro, nuestra postura hubiese sido la de no permitir ningún tipo de violencia, nos hubiéramos ido el primer día que llegamos. La pregunta, ¿está bien o mal tolerar las violencias?, obtura la tarea y la moraliza al generar la fantasía de que hay un camino correcto que dilucidar. Toda militancia comienza por el registro de las violencias estructurales y miniaturizadas y por un posicionamiento con respecto a ellas. Ese registro y ese posicionamiento se transforman constantemente. Fue la primera muerte que afrontamos como organización, la muerte de una beba en situación de calle, la hija de una de las pibas. Nos encontramos siempre entre la denuncia del incumplimiento de las leyes y su implementación popular. Las leyes son los pisos, no los techos de nuestras luchas. Nos empezó a resultar insoportable sostener conversaciones, complicidades y dinámicas con los varones que antes o después del encuentro agredían a las pibas. No siempre se pueden prevenir las violencias, sus ejercicios y manifestaciones. Las violencias son un tema colectivo, aun cuando su ejercicio sea individual. Abordar las violencias es tratarlas política y colectivamente. Ese grupo de mujeres que éramos se empezó a consolidar. Se fortalecieron los lazos, la confianza y el cariño entre nosotras. Para las que sosteníamos los talleres, ese encuentro era sagrado y no se podía ni faltar ni suspender. Cuando se acompaña a personas en situación de calle, no hay vacaciones, ni fines de semana, ni feriados. Llueve, nieve o truene, siempre hay que abrir. Devenir feministas fue descubrir que la lengua que hablábamos era también hablada por otras compañeras que hasta entonces no conocíamos. Transfeminista no es una característica, es una metodología. Transfeministizar la tarea de acompañar. Acompañar a contrapelo de lo que el capitalismo tiene diseñado para ese cuerpo, amortiguando las violencias que lo atraviesan y considerando la dimensión del deseo a la hora de armar estrategias. Los 10 principios del acompañamiento transfeminista incluyen aprendizajes de toda nuestra experiencia activista. Si bien desde la época de Perdidos en Retiro realizábamos acompañamientos, estos se desplegaron principalmente a partir de los años del taller y de la gestión del Frida. Poner el cuerpo, vincular desde el afecto, componer un apoyo, registrar el deseo, amortiguar la violencia, respetar el proceso, sostener en el tiempo, consolidar una ética, construir un código, luchar con todes. Recuerdo que antes de la sentencia el defensor de las niñas me preguntó, ¿por qué hacen esto si las van a terminar perdiendo? Respondí, porque aunque las pierda, Beba va a seguir viviendo. Y nosotras vamos a seguir acompañándola. En su proceso, en lo que suceda después de esto, no es lo mismo haber luchado que no haberlo hecho. Acompañar el proceso por el proceso mismo, acompañar y ser acompañada en un momento de la vida, acompañar y ser acompañada para la vida, acompañar como si fuera la última batalla. En julio de 2015, el Centro de Integración Frida abrió sus puertas en Parque Patricios para alojar a 45 mujeres cis y trans, travestis y lesbianas en situación de calle, con o sin hijes a cargo, las 24 horas, todos los días del año. La propuesta de alojamiento es la más difícil de sostener en términos operativos y energéticos. La primera vez que un habitante le pegó a una trabajadora no la expulsamos. Tampoco prohibimos la circulación de quienes una vez tomaron el centro. Tampoco expulsamos a las que se agredían entre ellas ni a las que sabíamos que la prendían en el baño, incumpliendo la pauta de no consumo. La experiencia de construir una institución es una experiencia de todo lo que se construye, tarde o temprano falla y obliga al ejercicio colectivo de volver a construirlo. La asamblea semanal era el espacio donde nos constituíamos como compañeras de un mismo proyecto, Frida,
aunque tuviéramos diversos roles y responsabilidades. La Asamblea es el corazón de una contrainstitución, de una institución amigable, de una institución transfeminista. Tiene que existir un espacio donde todas podamos encontrarnos para discutir, pensar y decidir juntas. Una tarde, en los inicios de Frida, una de las habitantes que vivía con su hija se fue y la dejó en la institución tras avisarle a la encargada que iba y volvía. Esperamos hasta el día siguiente, pero no apareció. Fue ahí cuando nos enteramos que había que darle intervención al Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes. Hacer de institución no es siempre hacer de trabajadora amigable. A veces hay que hacer de policía, de juez, de otario. Solo admitiendo la rigidez del propio rol se pueden construir estrategias que amortigüen las violencias de la propia institución. Transfeministizar una institución es hacerse cargo de las propias violencias. No volvimos a tener más contacto con la institución que habíamos armado. Aprendimos mucho. Fue un aprendizaje doloroso, pero importante para nuestro colectivo. Por eso las NTD queremos tanto a Frida. El patriarcado es la forma más directa que encuentra el capitalismo para instalarse en los cuerpos singulares y colectivos. Queridas Fridas, esta es una carta de despedida de mi rol como coordinadora. Abrir y cerrar una puerta. Hice ambos movimientos con convicción y dedicación, confiada en que abriríamos puertas nuevas, siempre con mis compañeras. Ese año, 2019, nos dimos algunos gustos. El gusto de sacarnos de encima los sesgos que cargábamos, el gusto de dejar de justificarnos, el gusto de probar según lo que íbamos sintiendo, de politizar todo, de experimentar, de aprender, de militar a Cristina, de soñar nuevos proyectos, de viajar. Admitir que no era ni por las pibas ni para las pibas. Era el único modo que conocíamos de estar en la vida. Aunque en Casa Leonor viven solo 3 compañeros y en NTD Producciones trabajan solo 4, la existencia de estos proyectos puso de manifiesto que se pueden construir proyectos de vivienda y trabajo con sentidos y dinámicas que acompañen los procesos de nuestros compañeros. La casa y el trabajo no solucionan. Complejizan los procesos, inaugurando nuevos ámbitos en los que afrontar desafíos. Una radical política de la I, entre la inclusión y la autogestión, entre el asistencialismo y los derechos, entre el Estado y el autonomismo. No todos desean o necesitan participar de un proyecto autogestionado. En 2023 asumimos el desafío de abrir una segunda casa en Morón, donde viven 2 compañeros de nuestra organización. Le pusimos Casa Eve en homenaje a Eve, madre de Plaza de Mayo. Ética comunitaria, transfeminista y colectiva. Habitar una casa es rehabitar cada uno de los cuerpos que la conforman. De construir la individualización de la casa y de la propia vida es el mayor desafío. Que los compañeros que habían sido acompañados acompañaran y sostuvieran los proyectos, el TUM, las casas colectivas, las actividades políticas. Implicó en principio ficcionar esa militancia mientras la ensayaban. Hacíamos como si los compañeros tomaran las decisiones, como si sostuvieran los proyectos, como si estuvieran comprometidos, aun cuando se ausentaban o simplemente soltaban las tareas. Lo colectivo no es una característica dada en nuestras organizaciones, es una dimensión por la que hay que luchar. La performatividad de lo colectivo implica tratar todas nuestras experiencias como si fueran colectivos para que en algún momento lo sean. Inducir, ficcionar las instancias y prácticas colectivas hasta que se hagan cuerpo. Cuando el 15 de julio de 2022 el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación resolvió reconocer y reparar las violencias que Cari había sufrido a través de constantes detenciones arbitrarias por motivo de su identidad de género durante la dictadura, nosotros lo celebramos con orgullo, porque Cari en nuestra organización es Karina Pintarelli, una referente del activismo travesti trans y de los derechos por las personas en situación de calle, la reina del SNTD, sobre cuyo legado se construirá una tercera casa colectiva. Militar acompañando, acompañar militando, luchar con quienes siguen insistiendo, luchar para reivindicar la dimensión acompañada e interdependiente de nuestras vidas, luchar para quedarnos juntos. Acompañar es una tarea de reparación, acompañar es nuestra forma de vivir y luchar, acompañar es político. Nací en enero de 1977. Estamos en la ex-ESMA. Es la primera vez que estoy en la ex-ESMA.
porque nací en enero de 1977 y me parece que es necesario que hoy esté en la ex-ESMA. En primer lugar, agradecer a quienes a mí me acompañaron, porque yo he sido acompañada. Gracias Sandra Aguilar, mi compañera, gracias Siria, Simone, mi amiga. Voy a leer un texto, porque es la única manera que tengo de sortear este momento. Y es un texto que escribí después de leer el libro, escrito por Flor, editado por Dani, aunque yo creo que también está editado por Flor y escrito por Dani, si me permiten. Y escribí un texto porque cumplí una consigna, que fue la consigna de Flor, que fue vos léelo y decí. Entonces, voy a empezar esta conversación. Yo escribo, es mi manera de conversar también. Escribí el texto para iniciar una conversación y era una conversación imaginaria. No solo con ellas, pero también con ellas. En un cuento de Úrsula Le Guin, se cuenta que los habitantes de Frintia, los Frin, que para ellos el sueño es algo social, sueñan juntos. Ella dice, para ellos soñar es entrar en comunidad con todas las criaturas sensibles del mundo. Soñar pone profundamente en entredicho la noción de yo. Solo puedo imaginar que para ellos dormir es abandonar totalmente el yo, entrar una y otra vez en una comunidad infinita de seres. ¿Sueñan los transfeminismos con reconstruir entre las ruinas? Sí. O por lo menos es lo que vienen haciendo desde hace tiempo, inclusive antes de tener ese nombre. Tienen sus modos, sus saberes, sus estrategias, sus preguntas, sus tensiones, sus impurezas, sus mestizajes. Pero estas ruinas que habitamos hoy son y no son las mismas que conocemos. Hay líneas de continuidad, sí, pero también experimentamos saltos cuánticos. En estas ruinas hay una rearticulación del fascismo, hay una intensificación de la tristeza. El fascismo es una reacción contra vectores de emancipación, es cierto, y el transfeminismo fue y es uno de esos vectores. Uno que cuestiona el derecho nacido de la fuerza. Un movimiento que le cuestiona al hombre cis, heterosexual, blanco y capaz su derecho a todo lo que no es sí mismo. A las mujeres, a las lesbianas, a las travestis, las intersexuales, pero también a las infancias, a los animales, al extractivismo salvaje sobre el mundo. Estos neofascismos se nutren de esa reacción, sí, pero van más allá de ella. El fascismo, también lo sabemos desde hace décadas, produce una captura hipnótica, una absorción del deseo colectivo. Es una fuerza que hace desierto, que pulveriza la red social, que siempre es un poco frágil, un poco precaria. El fascismo atomiza porque el miedo atomiza. Los neofascismos hacen desierto, destruyendo el vínculo entre la sociedad y la estatalidad, no la estatalidad misma. Retoman lo maquínico, lo tecnológico, la eficacia y lo ponen a hacer desierto. Aunque haya una humana del otro lado, es como si hubiese una máquina. El automatismo hace desierto. Su objetivo es destruir la política, especialmente en uno de sus modos fundamentales, la conversación. Porque la conversación es el arte de producir encuentro entre lo diferente como diferente. Es el arte de habitar la conflictividad sin suprimirla. El fascismo destituye la conflictividad por la muerte. No se conversa con los jubilados, con los docentes, con los comedores, con los merenderos. No se conversa con los pueblos originarios. No se conversa con las personas en situación de calle. No se conversa con las lesbianas. En lo posible, no se nombra, no se nos nombra. Se celebra el despido de trabajadores, se multiplican las estéticas de la violencia, se miente, se desmiente, se destruyen las narrativas y la percepción colectiva, nuestra percepción, se disloca. No entendemos. En lugar de la conversación, que puede ser larga y tediosa, acción denegatoria, negacionista. El negacionismo no es una opinión, el negacionismo es un crimen
Es una intervención sobre el tiempo histórico-social que borra el pasado y quiere reescribirlo. El negacionismo es anterior a cada exterminio, no es posterior. El negacionismo es anterior a cada exterminio. No solo porque cada exterminio requiere la segregación y la criminalización del colectivo que se debería despreciar, sino porque la propia operación discursiva, decir que es una opinión, es el modo originario del aniquilamiento. El negacionismo no es una opinión sobre unos hechos, es la continuidad de esos mismos hechos bajo otras formas. Spinoza decía que un tirano, un esclavo y un sacerdote tenían algo en común, eran impotentes. El tirano es impotente porque tiene la necesidad de que reine la tristeza. Su poder no se sostiene sin la tristeza. El tirano necesita cultivar la tristeza, necesita desorientar, romper las coordenadas que nos sitúan en un territorio, necesita caotizar. Porque los afectos tristes disminuyen la potencia de actuar. La ética de Spinoza es un libro que se escribe en tiempos muy oscuros. Él no quiere publicarla porque sabe que si la publica irá preso. Está todo roto, decimos. Estos neofascismos disputan nuestro afecto, nuestra creatividad en nombre de la competencia, de la eficacia, de la eficiencia o de la guerra, que son las mismas formas, es la misma forma. Hay una disputa, también hay una disputa por el tiempo, porque una conversación lleva tiempo, la sensibilidad lleva tiempo, acompañar lleva tiempo. Acompañar es político. Este libro trae una pregunta inquietante para estos tiempos de desastre neofascista. ¿Por qué ocuparnos de vidas que no son las nuestras? ¿Por qué dar el tiempo que no tenemos a otros? ¿Por qué producir el tiempo para acompañar a otros? Se nos dice una y otra vez que cada una de nosotras es una empresa pequeña, con un caudal de energía determinado, que tenemos que cuidar, que tenemos que maximizar. Toda una pedagogía publicitaria e institucional diciendo que debemos invertir con cuidado nuestra energía vital y no malgastarla. Que no debemos dar más de lo que obtenemos. Y en lo posible debemos obtener mucho dando poco. Eso es invertir. ¿Por qué entonces? ¿En nombre de qué nos importarían las vidas de otros? Podemos contestar a la pregunta trayendo un saber de la experiencia transfeminista. Un saber que es muy difícil sostener en el medio de otras experiencias y en estas ruinas. Un saber elemental, constitutivo, irrenunciable. Ser feminista es acompañarse en la fragilidad. Si el feminismo, el transfeminismo, es ese movimiento enorme, excedentario por mucho de sus referentas, es porque pudo hacer comunidad en la fragilidad común. Lo sabemos. Todos necesitamos ser acompañados. Más o menos, de ciertas maneras, de otras. Necesitamos alianzas, dice Helen Hester, que no se definan por lo iguales que somos, sino por el mundo que esa alianza es capaz de producir. El liberalismo miente, no somos individuos. Nos preocupan otras vidas, humanas o no humanas, porque no somos individuos, sino seres interdependientes. Dependemos y dependemos mucho. Para comer, para crear, para trabajar, para hablar, para hacer el fuego, para mantener el fuego, dependemos. No dependemos de las mismas cosas ni del mismo modo, esa es la singularidad y son los atravesamientos, esa es la interseccionalidad. Nos ocupamos de vidas que no son las nuestras, porque esas vidas son también las nuestras. Porque discutimos la propiedad privada de lo vivo, porque tenemos que discutir la propiedad privada de los sueños, porque tenemos que discutir la propiedad privada. No lo hacemos porque esperamos que en el futuro esas vidas nos acompañen, calculando, sino porque en el acto de acompañarlas estamos produciendo un cobijo en la fragilidad común, en presente. Porque en esa conversación, que es el acompañamiento, estamos restituyendo la política de la vida en común, no solo
porque somos diferentes, sino porque en diferencia compartimos la fragilidad. La historia de la escritura del desastre y de quienes sobreviven a él es muy larga. Y en esa larga historia hay momentos donde nos encontramos con libros que mientras cuentan algo, hacen otra cosa. Acompañar es político, en Acompañar es político, mientras se narra la experiencia del acompañamiento a personas en situación de calle desde una mirada transfeminista, también se hace otra cosa. Porque la escritura es honesta y narra incomodidades, y narrándolas produce un manual de ética transfeminista para tiempos oscuros. Una introducción a una vida no fascista. Así llamaba Foucault al antiedipo de Deleuze y Guattari. Ninguno de los tres, ni Foucault, ni Deleuze, ni Guattari, estaba acompañando a personas que atravesaran situaciones de vulnerabilidad, es cierto. Pero ellos, como Spinoza mucho antes, como Cristina Burneo Salazar en Colombia, como Florencia, Daniela y muchas otras ahora, advertían que en cada incomodidad práctica hay una decisión ética. Y además hay una política de la escritura que se mantiene abierta, que rechaza tanto el conceptualismo como la romantización de sí misma. Rastreando las incomodidades, encontré algunos aprendizajes éticos que capaz pueden continuar una conversación entre las ruinas. No es seguro, nada lo es. Un manual de ética no se escribe mandándonos a actuar de tal o cual manera, sino todo lo contrario. De hecho, podría no decir la palabra ética ni una sola vez. El manual no es una ley. No tiene normas universales porque la ley es cosa de los juicios y los juicios son patriarcales y binarios. Recortan la experiencia, encuentran buenas y malas, siempre individuales, culpables e inocentes, siempre individuales, definen castigos, siempre individuales. Cada vez que Florencia narra o desliza, deja caer una incomodidad y cuenta qué se hizo o qué no se hizo con ella, nos habla de una práctica ética impura, lejos de los finales felices, cerca de lo que efectivamente se puede cada vez. En primer lugar, actuar sabiendo que estamos en tiempos de neofascismo, lo sabemos. Y que el fascismo es esa fuerza política capaz de movilizar y utilizar el deseo de las masas, sí, pero hay otra manera de verlo, una que es clave para este libro. El fascismo también es algo del orden de lo cotidiano, aquello que nos hace amar el poder, amar y subordinarnos a lo que nos domina y explota, e inclusive subordinarnos a aquello contra lo que decimos que estamos luchando y efectivamente luchamos. Este manual de ética invita a preguntarse hasta qué punto las experiencias transfeministas se debilitan cuando reproducen en ellas, cuando reproducimos en ellas, formas patriarcales, extractivistas, minorizantes, racistas, clasistas, extractivistas, el juicio moral, la difamación, la violencia jerárquica. El manual nos invita a detenernos cuando eso pasa, pero no para enjuiciar, condenar y abandonar, sino para intervenirnos. Sepamos mucho que nuestras prácticas cotidianas pueden reproducir las mismas prácticas contra las que luchamos. Acompañar también es estar en una situación de atención permanente, pero no sobre las otras, sino sobre nosotras mismas. Saber que estamos en tiempos de neofascismo nos hace volver también sobre la tristeza. No hay fiesta. Pero podemos politizar la tristeza y sobre todo desplazarla de lo individual e identitario para hacerla común, trastocar lo que nos hace sentir impotentes sin replegarnos en las retóricas de lo personal, de lo heroico, de la autosuperación, del éxito.
En segundo lugar, no hablemos por leotre, ni ante leotre, sino con leotre. Ocuparnos de vidas que no son las nuestras y son las nuestras es una conversación donde acompañante y acompañada son términos, nombres, mucho más inestables de lo que parece. Nos, otras, decía Ansaldúa, Gloria Ansaldúa, para recordarnos que cualquier identidad es momentánea y que ninguna nos define. Ocuparnos, sabiendo que de cierta manera compartimos la fragilidad, el malestar, la tristeza, produce algo infinitamente valioso, produce cobijo. En tiempos de destrucción, la conversación es la política que puede sustraernos del repliegue que aumenta la tristeza para componer. En estas ruinas, reconstruirnos, reconstruir en nosotros. No parece ser el momento de buscar hashtags, ni grandes épicas, todas heroicas, bastante patriarcales, por otro lado, sino de tomarnos muy en serio la necesidad de restaurar las conversaciones. Conversaciones parciales, afectadas, que siempre se pueden caer y quizá recomenzar. Conversaciones que pueden tener momentos hostiles y muy incómodos. Conversaciones que también se dan entre gestos y actitudes. Conversaciones, nos dice Bell Hooks, donde es necesario no repetir nuestra socialización, donde es necesario no repetir nuestra socialización, porque nuestra educación emocional y política nos dijo que si no ganamos, seremos exterminadas. La competencia forma parte del relato del héroe patriarcal que podemos intervenir. No hablar por, ni ante, sino con. Hace pocos días, en una entrevista en la radio, un periodista le preguntaba a Susie Shock qué hacer ante el enorme malestar que sentimos. Hable con sus vecinas, dijo ella. Restablezca el lazo ínfimo con quienes habita un territorio. Desautomatizar, ralentizar, escuchar, detenerse. Pero además, no hablemos en nombre del amor. Esa bandera totalitaria, esa pasión tan difícil. Ni de la alegría que en este momento no sentimos, sino en la fragilidad compartida. Quizá, en el mejor de los casos, con amor. Quizá, en el mejor de los casos, reencontrando la alegría, pero no en nombre de. Todos los manuales de ética que conozco se escribieron en tiempos oscuros. Algunos permanecieron en secreto, otros adoptaron complejos mecanismos para poder decirse. Algunos se escribieron con tinta limón, entre renglones de tinta oscura. Otros con claves y contraseñas. Lo que todos comparten, además de la oscuridad de sus épocas, es que fueron escritos insumisamente contra la violencia y la crueldad. Creo que este manual de ética es un manual transfeminista porque hace reexistir saberes muy viejos, saberes que podemos olvidar que tenemos, especialmente cuando sentimos impotencia, cansancio, tristeza. Y a su vez, porque no nos dice qué hacer, sino que Florencia nos cuenta con infinita humildad qué hizo ella con otros. Si prestamos atención a los modos en que conversamos, si en lugar de hablar conversamos, reponemos también otra memoria crucial, una que nos reenvía a quienes enfrentaron el terror antes que nosotras. Las palabras importan. El modo en que nos narramos importa. Cómo vamos a contar esta historia a quienes siguen importa. Se me dirá que no es el mejor momento. Aunque también podría decirse que sí, que lo es. Porque es ahora,
cuando se nos obliga a pensar qué podemos. Porque la pregunta ética no es qué debemos, sino qué podemos. ¿Qué podemos imaginar? ¿Qué conversaciones podemos restablecer? ¿Dónde está nuestro erotismo? Esa fuerza que no nos reenvía a la impotencia, sino que nos empuja hacia lo que vive, hacia lo que late, hacia lo que pulsa. ¿Qué podemos? ¿De cuántas conversaciones en diferencia todavía somos capaces? Para reconstruir entre las ruinas no necesitamos, además, ningún poder extraordinario. Decía Adrienne Rich: mi corazón se conmueve por todo lo que no puedo salvar. Se destruyó tanto. Tengo que unir mi destino al de quienes, generación tras generación, contra toda lógica, sin ningún poder extraordinario, reconstituyen el mundo. El libro, para quienes todavía no lo compraron, que lo van a hacer después de la presentación, no. El libro se monta en la experiencia de militancia no tan distintas para traer alguna de estas cosas que Nati, bueno, repuso y trajo, que son estas preguntas éticas, políticas, estas preguntas de los sentidos que orientan las prácticas, ¿no? O sea, las prácticas están emplazadas en sentidos políticos que a veces automatizamos y de los cuales a veces nos dejamos de preguntar, y coincidíamos en que hay algo de esto de pensar que el fascismo está construido como un monstruo espeluznante que pareciera que hay que atacar como si fuera una corporización, ¿no?, externa, y hay un olvido de que en la propia práctica estamos constantemente reproduciendo punitivismo, clasismo, fascismo, ¿no? Y creo que, bueno, que había un intento de cuestionar esas propias prácticas, y creo que también había una voluntad de exponerse contando una experiencia conocida, que obviamente la única que podíamos hablar era la de la nuestra, en mi caso de la mía, porque bueno, si me exponía con esa. Digamos, de mostrar cómo todo el tiempo en nombre de la bondad, del amor, del altruismo, digamos, de cosas que nos parecen que incluso en las izquierdas, en los pensamientos emancipatorios, en los transfeminismos sostenemos como banderas, incluso en esas épicas hay ambigüedades, conflictos, tensiones. Por ejemplo, la idea de coherencia, la idea de incondicionalidad, la idea de lealtad, ¿no? Todo un montón de valores que se le asignan a la militancia como si eso fuera algo que a dar por hecho, y que en militancias con sectores populares, que acompañamos a sectores populares, pero en donde también militamos con compañeros que han atravesado situaciones, son un problema, esas ideas de lealtad y coherencia, y donde todo eso no es tan claro en la vida que compartimos y en la práctica cotidiana. Entonces había una intención de meternos en el problema, de poder pensar qué componemos, qué construimos cuando vivimos con otros que nada tienen que ver con nosotros, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando acompaño problemáticas sociales que no atravesé, las cuales no viví? ¿Puede una persona que no estuvo privada de la libertad acompañar a una compañera privada de la libertad? ¿Hace falta haber consumido para hablar de consumos problemáticos? ¿Hace falta estar en Medio Oriente para comprometerse con Palestina? ¿Hace falta, digamos, una pregunta ahí de qué podemos construir en la total diversidad, ¿no? Por eso Nati decía, con vidas que no son las nuestras y con las que nada tenemos que ver, ¿no? Porque otro eje era atacar profundamente una idea muy de los acompañamientos psicosociales, que es la idea de empatía, esa idea de también súper individualista, de que pareciera que la tarea es que todos incorporemos herramientas individuales para ser mejores personas, que también lo traigo porque fue el lema de la campaña de muchos de nosotros para volver en el 2019, la idea de ser mejores personas, ¿no? Como si eso nos garantizara algo, ser mejores para desde ahí sentir más empatía, ¿no? Como si uno pudiera educar, o sea, en vez de reconocer que estamos educados, equipados como
traía Nati para sentir capitalísticamente y ver cómo nos desmontamos de esa maquinaria y cómo salimos de la individualización. Hay todo en los abordajes psicosociales de la ciencia de la salud y de las ciencias sociales, cursos para que nos eduquemos en la especificidad de la problemática, para que aprendamos a tener mayores herramientas, para con eso sentir una especie de empatía y que por eso yo me movilizaría a ir al encuentro del eotre, ¿no? Pero la pregunta de la emergencia de la que estaba hablando Nati, de este momento total de crisis y de caos y de negacionismo, es cómo componer con lo que hay, admitiendo que no tenemos nada en común, o sea, que eso común es a ser inventado, no es un a priori que hay que volver a descubrir, hay que reinventarlo, digamos. Y esa es como la pregunta en que nos quedamos, ¿no? ¿En nombre de qué armamos un nosotras? Nosotras en el libro decimos, bueno, nosotras, ¿quiénes nosotras? ¿Las mujeres en situación de calle o las acompañadas las mujeres en situación de calle? Nosotras, ¿qué nosotras es? Bueno, son distintos nosotras. Al principio era para las pibas, después fue en un momento con las pibas, después fue por las pibas, todo en nombre de las pibas. Y sí, pero Flor, también pasa que todas esas nosotras siguen existiendo, claro, todos juntos. Claro, claro. Porque no es que ahora de golpe nunca hacemos nada por el otro o para el otro. También, digo, en el medio haces lo que podés también, ¿no? Un poco. Bueno, habiendo transcurrido todos estos devenires, hay un momento donde todos estos nosotras y nosotres están ahí operando, ¿no? Sí, porque eso también es transitorio y también esto, ¿no? De las identidades. Nos esforzamos tanto por definir, digamos, en esas capturas epistemológicas que el capitalismo nos tiene preparadas, tanto por la disputa, por la definición y por la fijación de la identidad y por seguir detallando lo que es, en vez de volver a cuestionar esta matriz de que no importa que en la vida práctica, en el acompañamiento, que no es una entelequia, es una práctica acompañar, es un verbo, ¿no? Que decimos en un momento, por su propia acepción, implica hacer de a dos, ¿no? Para acompañar hace falta que haya otro. No es una identidad, no es una esencia, no se es un acompañamiento, se hace un acompañamiento, es una práctica. Entonces no importa lo que se es, importa lo que se hace, como algo de volver al orden de la propia práctica. Había un interés por eso, ¿no? Y por pensar que no hay buena o mala práctica, que justamente es el juicio moral al que se refería Nati. Eso moraliza la experiencia, sino que ese sí, ese no, ese bueno o malo, cambia según para qué se oriente, ¿sí? ¿Está bien o está mal dar plata? Una pregunta típica de, ¿tenemos que dar plata o no tenemos que dar plata? ¿Tenemos que dejar que entre en el consumo o no tenemos que dejar? ¿Está bien acompañar si la compañera incumplió el acuerdo último realizado? ¿Dejamos entrar a una compañera herida? Digamos, todas esas preguntas después en el cotidiano. ¿Está bien que me roben? Si me robaron. Si una compañera me pegó, ¿dejo que me pegue? ¿En nombre de qué dejo que me pegue? ¿Estoy dejando que me pegue? Ya usarle el verbo dejar, es poner, digamos, todo eso que es lo que nos pasa en el cotidiano, no es obvio. Entonces, esa intención de volver a hilar y volver a pensar cuáles son los sentidos políticos que sostienen la práctica cotidiana, que no es también para desializar, una idea también de que la práctica cotidiana es, no sé, ¿no sabes? Tienen casas colectivas, ¿viste? Es una casa colectiva de Merlo, viven 3, o sea, todo es minúsculo, todo es... Claro, todo es enorme lo minúsculo, pero digo, también esa idea de la gran, ¿no? De la mayúscula de la izquierda, ¿no? De las grandes transformaciones, digamos, en los transfeminismos todo es micropolítico, nosotros nos acompañamos para vivir, nos sostenemos en la vida acompañándonos. Entonces digo, había una intención de volver a deshilar esa obviedad que no es obvia de que hacemos lo que hacemos, y en el territorio el automático viene muy rápido porque es tan vertiginosa la tarea cotidiana que cuando uno se quiere dar cuenta está haciendo lo mismo y ya no se acuerda ni para qué lo hace, ni qué sentido. Entonces después te encontrás diciendo, no, el plato de comida es para rengos con ojo mocho, no para ciegos, y uno se encuentra reproduciendo un montón de cosas de las cuales se supone que está militando en contra de esas guetizaciones o esas estratificaciones. Cuando leí el libro de ellas,
Lo primero que pensé, por aquello de que la práctica no dinamice el pensamiento, sino que la práctica dinamice el pensamiento dinamice la práctica, como dos prácticas diferenciales, obviamente, pero dos prácticas al fin. Lo que yo pensé fue, de estas incomodidades que se narran, ¿qué podemos hacer? O sea, estas incomodidades que atravesaron las compañeras y que resolvieron las compañeras, porque la diferencia entre la práctica, la ética y la moral es que mientras la moral dice se debe hacer, se debe hacer la acción tal, siempre, bajo cualquier circunstancia, la ética siempre es impura. En las situaciones prácticas, cuando tenemos que tomar una decisión ética, no hay final feliz. Nadie está contento con su decisión ética. O sea, no es atar la acción a una ley superior, ni siquiera, y especialmente, por favor, que no sea el amor. Por favor, el amor no. No, en serio, o sea, es grave, no podemos hacer eso. Que no significa no hacer las cosas con amor, pero el amor es una bandera difícil y totalitaria de la que ya sabemos, porque tenemos un siglo y medio encima, de prácticas en nombre del amor, la comunidad en nombre del amor, que es compleja, porque no es el amor contra el odio, porque eso sería decir que somos incapaces de odio, y no es verdad. Y es monstrificar a quien está enfrente. En mi lectura de la experiencia de Flor y en mi escritura, para mí el libro nos obligaba a pensar ante el diagnóstico que solemos repetir, está todo roto. Había ahí un saber transfeminista antiguo que este libro repone y recuerda y dinamiza, que nos podía hacer pensar en qué podemos hacer hoy, aquí y ahora. Que yo no acompaño a personas en situación de calle, pero que soy parte, como casi todos ustedes, de un mundo que siente que lo que pasa está mal. Y que cuando volvemos la mirada sobre nuestros cotidianos, decimos, está todo roto. Y para mí, el aprendizaje que para mí, las memorias que reactiva lo que Flor y Dani hicieron, hay una parte de reactivación de la memoria. Acá, ¿no? Hay una parte de reactivación de la memoria que tiene que ver con, en lugar de asumir el repliegue individual doméstico y la foto de ¿cómo eran? Las plantas, las lechugáceas esas, que dijimos el otro día. Unas plantas que la gente saca muchas fotos en sus redes sociales. O sea, porque todos estamos en este momento atravesados por una doble tensión, una fuerza que nos empuja impotente hacia lo doméstico, domiciliario, y estamos cansados, o sea, estamos sintiendo la fuerza del repliegue, porque estamos sintiendo la impotencia. Para mí, Flor lo que nos invita a hacer es decir, no estoy yo sintiendo la impotencia, estamos sintiendo la impotencia. Entonces tenemos que generar conversaciones donde ese malestar se politice. Es necesario politizar el malestar y la ira. Porque el fascismo nos induce a volver esa ira sobre nosotros, en clave de fracasos o éxitos personales. Y lo que nos está pasando no es un fracaso personal. Lo que nos está pasando es que hay un dispositivo neofascista, caotizador, que rompe las reglas comunes de la comunicación, que rompe los modos del habla, que día tras día rompe los sentidos comunes que pensábamos que teníamos. Pensábamos que no se podía decir que Estela de Carlotto era terrorista y que se merecía lo que había pasado. Pensamos que no se nos iba a decir que éramos terroristas. Pero es lo que se nos está diciendo. Se nos está diciendo. Y por momentos preferimos decir, no se nos está diciendo. Pero sí se nos está diciendo. Sabemos lo que está pasando. No hay algo que no lo podamos tramitar, es porque, como me dijo mi mamá, que es una sobreviviente de la última dictadura militar, porque no hay respuestas individuales a conflictos colectivos. La única manera que vamos a saber qué hacer es si restituimos esa conversación. Y en esa conversación tenemos que poner el malestar.
tenemos que hablar, tenemos que intervenir. No para juzgar a Le Compagnere, para decir, Le Compagnere fue patriarcal. Bueno, sí, Le Compagnere fue patriarcal, ok. Hablemos con Le Compagnere, hablemos de lo que pasó, pero no para enjuiciar moralmente. Creo que está todo roto también porque hemos reproducido nuestros modos patriarcales de discutir y de hablar. Y para mí es la enseñanza de ese libro. Para mí. O sea, hemos reproducido los modos cancelatorios y morales del habla. Yo también, todes. Entonces, tenemos que volver a reponer esas conversaciones. Pero no para enjuiciarnos, porque la operatoria fascista es tan genial, la micropolítica fascista es tan genial, que solemos decir, Le Compagnere fue patriarcal, fin, no hablo más con Le Compagnere, y hago mi propio grupo seguro, mi propio gueto, donde eso no va a pasar. Probablemente pase. Y esto no es un problema, ni somos las primeras ni las últimas a las que les pasó. Hay una memoria de que esto pasó. Y esta es la invitación, me parece, de Flor y de Dani. O sea, hay una memoria para reactivar, que es importante las maneras en las que nos contamos. Es importante la manera en que nos sentamos con Le Compagnere y hablamos de esto. Y es importante, como dice Bell Hooks, que también pasó por eso, hace mucho y en otros contextos, es importante que cuando nos sentamos con Le Compagnere no sea para tener razón. Si hay una práctica patriarcal, es la competencia por la razón. No hay ninguna práctica más patriarcal que la de tener razón. Además, cuando se conversa no es para tener razón. Sí se conversa. Sí, es una verdadera conversación, ¿no? Yo pensaba, además en el término conversación que vos usás y que me interesa tanto, pensando al libro como conversación, al acompañamiento como conversación, y a pesar de las incomodidades, porque cuando hablamos de cuestionar el amor también pienso en... incluso en el propio proceso de armar el libro, que fueron meses de gran vértigo y emoción, y donde también fue un proyecto más activista de la organización, donde todo lo que dice es un poco meta, lo que estoy tratando de decir, creo que me van a entender, todo lo que pasó mientras hacíamos el libro, lo dice el libro también. Entonces también hubo incomodidades y también hubo dificultades y también hubo... toda una serie de cosas que fuimos sorteando desde esta ética de no pensar que estas nociones éticas son algo ya dado, sino que todo el tiempo las estamos construyendo. Y la idea de intervención que traes también me parece muy interesante, porque en nuestras prácticas cotidianas usamos intervenir de una manera totalmente distinta a la que la estás usando vos. No, de una manera más técnica, ¿no? Flor, como una intervención es como hablar en las instituciones, sobre todo, no nosotros, tener una entrevista con Le Compagnere sobre determinada cuestión es casi como un llamado de atención, incluso. Entonces, de la manera que usas intervenir, tiene otra lectura totalmente diferente, me parece súper rico que lo traigas. Claro, y me parece que es un aporte genial. Bueno. Yo quiero decir también que hay algo, porque para mí también lo hablábamos con Nati, cuando le dijimos, Nati, queremos que vos presentes el libro, y esto, y que podamos nerdear un poco, y que nerdear, porque nada, era difícil, un colectivo, una organización chica que no se conoce como la nuestra, y nada, es sobre situación de calle. Uno puede pensar que es el típico, decía Nati, la típica etnografía donde dicen las compañeras travesti, trans, mujeres cis en situación de calle tienen entre 35 y 40 años, digamos, más ese corte como descriptivo. Hay algo ahí también de una epistemología perdedora, ¿no? Que para una pisciana melancólica es como... Pues claro, ¿no? Tristeza, claro, está bien. Pero digo, hay algo de lo perdedor, ¿no? De esta idea de que la militancia se pierde, ¿no? Esta entrega, hay algo como de la pérdida, del encuentro con el otro, ¿no? Hoy a la mañana en la formación decíamos la paradoja de Derrida, ¿no? De que uno aloja al leotre, invita al leotre como anfitrión y se vuelve el rehén del propio encuentro, ¿no? O sea, como hay algo donde, bueno, en esa vuelta que tiene el encuentro con el otro, que es, ay, no, qué increíble articular los agenciamientos, sí,
pero después hay que estar en el problema de la afectación con leotre y bancarse ese malestar y ese diálogo. Pero hay algo de esa pérdida, ¿no? Que estamos tan educadas, como decía Nati, en lo que leía, para el mérito, para el éxito, para la ganancia, que claro, nos olvidamos de que la militancia también es todo el tiempo perder un poco, pero no perder porque nos va mal, sino porque nunca nos fue bien, ¿no? Y creo que también estamos hace mucho tiempo de la militancia en una retórica del éxito, y que es parte del vuelto que nos estamos comiendo también, ¿no? De pensar que nos fue mal porque no acertamos, pero nunca acertamos. O sea, en la política no es acierto. Justamente la política está en el problema de pensar juntos y en el desacuerdo. Yo creo que hay algo ahí, Nati lo trajo, y está en el capítulo 4, que implica militar juntos. El libro recorre 4 preguntas, ¿no? Y en el último, que es como también va cartografiando las distintas etapas, es esta etapa más de reconocimiento de la interdependencia, es abandonar la idea que es muy típica también de los sectores populares, y es una discusión que tenemos principalmente con las militancias no feministas que acompañan a compañeros, que por lo general son movimientos sociales muy grandes y que respetamos porque están en el famoso territorio del que tanta chapa queremos todos. Pero hay una idea muy de esto de que creo que en esto de repensar los sentidos, en nombre de la autonomía, ¿sí? Hemos también, y uso hemos para decir, hemos reforzado cierta individuación de la vida que estábamos criticando, ¿no? En esta propuesta que es propia del lenguaje del derecho, de sujetos de derecho, de esto de que hay que ser autónomos y que los compañeros tienen que poder soles y que no hay que tutelarles y que no puede ser que dependan del acompañante, que no puede ser que dependan de los equipos, que no puede ser que dependan de la escuela, que no puede ser que dependan de la pareja, que no puede ser que dependan de sus vínculos, que no... Bueno, en la categoría de la interdependencia creo que nos sirve para bascular un poco a eso y decir, pará, todos dependemos de todos, yo dependo de otros dependen de mí, o sea, y eso me convoca responsablemente a dar esa respuesta. Yo necesito que de quien dependo responda por mí, y quienes dependen de mí tengo que poder responder por ellos. Digo, esa idea de nuevo, salir de algunas palabras que parecían muy ganadas. La autonomía nos sirvió, en el palo del género se ve, digamos, en nombre de eso pudimos decir autonomía económica, pedir reparación económica para las compañeras que dejaban a los chongos después de años de violencia. No es que la autonomía no existe, pero creo que esto que está pasando de que nos han totalizado algunos valores, ¿no? Yo creo que, como decía Nietzsche, hay que volver a pensar el valor de los valores, ¿no? Cómo algunos valores nos han servido en algún momento para generar una práctica potente, y hoy esos mismos valores pueden ser parte de esto, de la ola que se genera, ¿no? De la reacción del propio sentido de esa palabra. Yo creo que de lo que nos olvidamos, voy a usar un nos imaginario, porque el nos es performático y el nosotros es performático y es imaginario. Está bien, decimos nosotros para producir nosotros. En vez de decir yo para producir yo, que es bastante poco agradable, es mucho mejor decir nosotros para producir nosotros. Y en eso, que Flor lo labura de una manera, creo que es la mejor, creo que esos pasajes son como únicos, yo no había leído algo así, en lo performático del nosotros. Creo que a veces nos olvidamos de que la identidad o la ley y ciertos discursos que asumimos son lugares estratégicos. O sea, las identidades son estratégicas. Estratégicas en el sentido de que coagula un sentido común, pero no me define por completo. De la misma manera, los transfeminismos y los feminismos no somos movimientos o no hemos sido movimientos que han peleado solo por un reconocimiento legal. El reconocimiento legal es una instancia que es súper importante, porque yo me quiero casar, si me quiero casar, me quiero casar, o sea, y me quiero poder casar con mi pareja, que no es un varón, pero no es el punto. Esos son logros irrenunciables por los que claramente vamos a ir a poner el cuerpo todas las veces que sean necesarias, pero no podemos adoptar el discurso de la ley para pensarnos entre nosotros. Ese es un problema que hemos tenido siempre. ¿Queremos tener derechos? Sí.
queremos tener derechos. Pero hemos aceptado, por ejemplo, dijimos mi cuerpo y mi decisión. Y ese era un lugar estratégico del habla también. Porque yo puedo decir mi cuerpo, mi decisión al Estado, que piensa de manera jurídica, y puedo decirle a mis compañeros, no es solo mi cuerpo, es nuestro cuerpo, la corporalidad es otra cosa. Esas sutilezas las perdimos o nos las tendemos a olvidar. Y yo creo que es un excelente momento para reponerlas. Creo que estamos en el mejor momento para reponer esas cosas. Creo que no hay mejor momento para pensar eso que este. Porque en el momento de la fiesta no podíamos pensar eso. Estábamos festejando, estábamos en la playa, era otra cosa. Ahora tenemos que pensar esto, porque si no pensamos esto, no sabemos qué hacer. Y a veces, como no queremos pensar eso, renunciamos a la conversación. Creo que es eso. Creo que es ensayar cuando... nos costó mucho encontrar el epígrafe, si quieren saber un poquito de la cocina del libro, el epígrafe de este libro. ¿Qué decir después de decir acompañar es político? Ensayo transfeminista. La palabra ensayo tiene muchos sentidos y uno es el de prueba y error y otro es el de insistir, porque ha habido... La palabra insistencia es muy importante para Flor en su producción, en su investigación filosófico-política, digamos, la idea de machacar y de insistir, por eso discursivamente este libro es tan machacante también. Vuelve sobre las ideas, tiene una última parte que se llama Últimas Insistencias, que recoge distintos pasajes del libro, y yo creo que no es muy difícil contestar a la pregunta de Damián, porque ¿cómo haces para conversar con esa persona que no es fácil, no es identitariamente o esencialísticamente, estoy inventando, fascista? En esa conversación se puede producir un encuentro, en ese ensayo de conversación. Para mí hay que ensayar. En esto de que es el momento que decía Nati de conversar, yo creo que también es una buena pregunta para este momento de antiestatalidad que nos toca vivir, de una propuesta antiestatal profundamente reivindicadora de la crueldad, pero también del retiro del Estado de nuestras vidas. Creo que también es un momento para volver a preguntarnos por el Estado y el lugar del Estado en las vidas, ¿no? Porque también nosotros creíamos que, como algunos acostumbrados al Estado de Derecho y al Estado de Bienestar y al Estado nacional y popular, presente en la vida principalmente en los sectores populares, que generan mejores condiciones de vida, sin dudas, también habíamos naturalizado ese lugar, ¿no? Y nos habíamos olvidado un poco de que el Estado siempre estratifica, que la institución hace siempre de institución, digamos. Entonces creo que también es un buen momento para recuperar la dimensión autonomista de nuestras luchas que siempre tuvimos los transfeminismos. Porque, como decía Nati, la institucionalización de nuestras consignas era una estrategia, no es un logro. Porque eso es también dejar que nos vuelva a totalizar el discurso del éxito, ¿no? De que, bueno, como teníamos ministeria, sí, tuvimos ministeria y ahora nos gobierna Milei. Y ese es el problema en el que estamos planetariamente todos, digamos, que conquistamos derechos y que después hay una reacción de derecha gigante, aplastante, que nos niega. Entonces digo, bueno, ¿cómo estar en ese problema? Y de nuevo algo de la memoria, también en la tranquilidad de que hubo otros sobrevivientes, digamos. Yo creo también que esta tristeza tan grande, tan abrupta, como esta angustia también que produce esta época, creo que si duele tanto es porque también nos creímos en algún momento que lo que habíamos construido nosotros era verdad y caímos en la captura de la verdad y era el amor. Y ahora, claro, estamos recordando que todo eso, que el amor duele, ¿no? Como que el amor lastima, digamos, el amor romántico ese lastima. Entonces digo, creo que hay algo ahí también de recordar eso, como la dimensión inventada de nuestras propias luchas, eso, ¿no? Porque si no nos comemos como verdades y después es atroz, el otro viene a decirte, no, lo que vos ves azul es amarillo. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser que el otro vea amarillo si es azul? Y de repente estamos nosotros, que habíamos dicho que es relativo, que se compone, que en realidad no es, estuvimos todo el tiempo diciendo que era azul. Entonces digo, hay algo para mí de eso que es muy de matriz, de cómo sentimos, de deseducar este cuerpo equipado para reproducir eso, que tenemos que volver a encontrarnos, ¿no? Y en esa intención
construir esa práctica de encuentro, ¿no? En esa invocación, ojalá que nos volvamos a encontrar, construir cosas para que pasen cosas, para efectivamente encontrarnos. Va a ser un desafío, pero bueno, es el desafío que fue siempre la lucha, no es que en algún momento no luchamos. Dijimos durante años que la ley era una estrategia y después nos frustramos. Es una experiencia colectiva súper valiosa. También pienso cómo vamos a componer ahora con otros en lo inmediato. ¿De qué conversación somos capaces de establecer con los jubilados el miércoles? O sea, el sujeto no productivo por excelencia, el sujeto descartable por excelencia. ¿Qué comunidad en la diferencia podemos encontrar con esas vidas que no son las nuestras y sí son las nuestras? Pero no porque vayamos a envejecer, sino porque tiene que ver, hay una corresponsabilidad, no un deber judio-cristiano, inmolatorio, no un deber, hay una responsabilidad política. O sea, ¿qué vamos a hacer con les viejes el miércoles? ¿Qué estamos haciendo con les comedores? O sea, el punto es que en los momentos de fascismo, los golpes es una estrategia política que está estudiada, que se golpea el tejido social de manera sistemática en muchos lugares diferenciales. Entonces, como nos construimos identitariamente, solo podemos responder ante nuestro lugar identitario. Es el momento de recordar que la identidad es una estrategia y que es frágil. O sea, y aunque no fuese frágil, ¿de qué manera podemos componer con esas identidades que no son las nuestras? Yo no sé si se puede componer con el tirano, creo que no. Pero sí hay un montón de otra gente que no es el tirano, porque si no, el fascismo que hace que nos sintamos singularidades ante el tirano. El fascismo tiene esa frescura política, o sea, todes ante este hombre. Que ni siquiera. O sea, todes ante este hombre. Y nuestros pequeños grupúsculos soles ante el tirano. Y eso es un efecto político buscado de una racionalidad política de gobierno específica. No es algo que nos pasa a nosotros y no sabemos qué hacer. Hay una racionalidad política debajo de esto, es que estemos soles ante el tirano, entonces sentimos tristeza e impotencia. Eso es el fascismo desde 130 años. O sea, nuestra habilidad podría ser qué conversaciones podemos restablecer entre esos soles. Yo no creo que les tiranes, o los tiranos, siempre masculino, los tiranos, creo que no hay una conversación ahí, de momento. Creo que no la hay. Pero hay un montón de otras conversaciones que sí, porque si no, la operación intelectual es esa. No, bueno, pero yo voy a hablar con mi vecino fascista. ¿Solo hay vecinos fascistas? No. Hay un montón de luchas en este momento que están activas y solas. Para mí nuestra habilidad es cómo podemos reconstituir esos debates, inclusive al interior de los propios grupos de referencia. Antes de pensar en nuestros propios grupos de referencia, hay rupturas. En donde hemos sido y han sido patriarcales, donde hemos querido tener éxito, donde hemos respondido identitariamente, donde hemos cancelado, donde hemos enjuiciado. Esas creo yo que son las conversaciones que tenemos, que son muy inmediatas. Me hace pensar en el capítulo 3, cuando hablamos de la institución y cómo las feministas nos peleamos entre nosotras. Que en el capítulo 3, que es la experiencia institucional nuestra, que puede una institución, cuando nos tocó hacer de institución, no de organización, con convenio, pagando sueldos, las feministas nos damos un debate que le pasa a un montón de colectivas, que era una discusión ideológica sobre cómo abordar, cómo construir la institución, con muchas diferencias sobre cómo, si pegan se expulsa, si consumen se expulsa, una discusión operativa. Y fue muy duro también porque eran reuniones de equipo muy duras, porque ellas acusaban a las altruistas de que nos gustaba que nos lastimen. Nosotras decíamos, pero si las compañeras, las malas víctimas, las expulsamos, estamos armando una institución entonces para las que se portan bien, estamos reproduciendo las instituciones que criticamos. Supone que estábamos construyendo una institución distinta. ¿Se puede construir una institución distinta? Bueno, esa pregunta. Y al mismo tiempo el director era un tirano, un varón, digamos, que cumplía con esta figura, que no ponía el cuerpo. Nosotras estábamos en el cotidiano y en nombre de esa interna nos fuimos eyectando entre nosotros de la institución y finalmente hasta que nos fuimos todas y Chongo se quedó con la institución. Digo, porque el Chongo, creo que en esto también de cómo cómo cuando
la mentira cuando nos creemos la propia mentira, ¿no? Porque uno dice, no, Alberto es distinto. Y después la vida, dicen, un chongo, es un chongo. Digo, esto de... después hay algo, me parece también del... Claro, me parece que hay algo ahí de esto de la memoria, ¿no? Como decía Benjamin, que en el instante de peligro aparece, relampaguea la info esa del pasado. El pasado aparece en ese momento de peligro, ¿no? Y creo que ahora hay mucho secreto para acordarnos de resistencia, de lucha, de insistencia, de por qué el Estado siempre es rígido, y por más que Argentina tiene la fortuna del peronismo, digamos, y otras experiencias de estatalidad, igual el Estado es siempre un chongo protector, digamos. No le podemos pedir al Estado cosas que hacemos del autonomismo. O sea, digo, bueno, todos esos debates que parecían saldados, me parece que es el momento ahí de, ¿no? De dejar que, bueno, ¿qué hacemos entre nosotros, no? O esto, ¿qué vamos a hacer con, no sé, qué vamos a seguir escrachando compañeros, compañeras? Capaz sirvió en un momento, digamos. Ahora, ¿qué podemos pensar que no sea punitivista entre nosotros? Porque todos estamos todo el tiempo siendo patriarcales, ¿no? ¿Hasta dónde nos vamos a yutear, no? Creo que todo eso puede ahora encontrar otro lugar, y además porque, bueno, tenemos que hacer algo mientras atravesamos este momento político, así que mínimamente habrá que conversar. Repensar todo esto, y me haces pensar en la postdata del libro que trae, hablando de incomodidades, como retomando la idea de las incomodidades, todas estas cuestiones de cómo circula el poder dentro de las organizaciones y cómo hacemos para no repetir esquemas punitivistas, pero tampoco ser ingratas con las compañeras, los compañeros que más ponen en una organización. Es muy difícil eso, son dinámicas muy complejas y que todo el tiempo hay que estar alertas, y me interesa mucho a mí que sea una postdata, justamente porque es como esa parte del libro que invita a lo que da cuenta de que un libro tiene que terminar en algún momento porque no puede ser infinito, pero que hay algo extra libresco que está ahí operando y que hay que seguir pensando y poniendo palabras, y bueno, serán futuros libros o debates en torno al libro, ¿no? Es entre las ruinas de lo arruinado y de lo que arruinamos que construimos con nuestros compañeros. Una ruina no es un origen, son restos que habilitan una recomposición, es lo que queda tras un desastre, una violencia, un abandono, o simplemente tras el paso irreversible del tiempo. Una ruina sobrevive al ocultamiento, la indiferencia, la erosión. Construir entre esas ruinas implica preservar los vestigios, reforzar los cimientos, inventar lo nuevo. Confiades en que si la construcción colapsa, si tratan de derribarla, incluso si lo logran, siempre habrá compañeros dispuestos a remangarse y sacar los escombros, moviendo ladrillo por ladrillo, baldosa por baldosa. En algún momento volveremos a encontrarnos con la hierba que crece en medio de la piedra, con el yuyito que insiste. Esa será la señalética de la memoria que nos conecte con nuestros legados y nos impulse a intentarlo de nuevo.